Hola, buenas tardes. Hoy es domingo y me toca el capítulo 8, visitas pastorales, Cerro Fraiser. Creo que es el horario correcto, no sé, son las 19 en punto. Comenzamos. Entonces, capítulo 8, visitas pastorales. Cerro de Fraiser. A media tarde ya había progresado mucho con mis medicamentos. Había tratado 3 sarpullidos provocados por el contacto con la hiedra venenosa, a una persona con un dedo del pie roto por patear a una mula presa de un ataque de rabia, y la mordedura de un mapache. No tenía la rabia, el cazador había abatido a la bestia en lo alto de un árbol. Creía que estaba muerta y había intentado cogerla, pero entonces había descubierto que no lo estaba. Y el mapache estaba rabioso, pero no en el sentido patológico. Sin embargo, a Jaime le había ido mucho mejor. Los vecinos habían estado acercándose al asentamiento de la casa durante todo el día. Había sido un goteo continuo de cordialidad y curiosidad. Las mujeres se habían quedado a hablar conmigo sobre los Mackenzie y los hombres se habían ido a pasear por el terreno con Jaime, y al regresar les había prometido que volverían a ayudarlo. Si Roger Mac e Ian pueden ayudarme a mover los tablones, mañana los Sinclair volverán pasado mañana y nos centraremos en las vigas del suelo. Pondremos la piedra para el hogar y la bendeciremos el miércoles. Sean Mahum y un par de sus hijos me ayudarán a poner el suelo el viernes y al día siguiente empezaremos a levantar el armazón. Tom McLeod dice que se puede dedicar mediodía y Joe, el hijo de Hiram Crown, me ha comentado que él y su hermanastro también pueden brindarme su ayuda con eso. Me sonrió. Si el whisky aguanta, tendrás un techo sobre tu cabeza dentro de 2 semanas, Sassenach. Yo alteré una duldosa mirada entre los cimientos de piedra y el cielo salpicado de nubes. ¿Un tejado? Sí, bueno, lo más probable es que sea un pedazo de lona, admitió. Pero un techo, a fin de cuentas. Jaime se levantó y se estiró esbozando una pequeña mueca de dolor. ¿Por qué no te sientas un rato?, le sugerí mirándole la pierna. Cojeaba mucho y la tenía llena de manchas rojas y violetas, enmarcadas por los puntos negros de mis labores de reparación. Amy nos había traído una jarra de cerveza. Quizá algo más tarde, repuso. ¿Qué estás haciendo, Sassenach? Voy a preparar un poco de ungüento con bayas de tinta para Lizzie Braidel y después elaboraré una solución para aliviar el código de su pequeño. ¿Sabes que si ya tiene nombre? Hubertus. ¿Qué? Hubertus, repitió sonriendo. O eso me comentó Casey anteayer. Dicen que es honor al fallecido hermano de Maquita. Ay, el padre de Lizzie, Joseph Wimble, se había casado en segundas nupcias con una bondadosa señora alemana de cierta edad, y Moquica, que no tenía hijos, se había convertido en una maravillosa abuela para la creciente prole de Bad Rally. Podría llamarlo Bertie, que es el diminutivo. Te has quedado sin corteza de quina, Sassenach. Jaime alzó la barbilla en dirección a mi botiquín que yo había dejado abierto en el suelo cerca de él.
No la necesitas para hacer el tónico de Lizzie. Sí, reconocí, bastante sorprendida de que se hubiera dado cuenta. Pero utilicé la poca que quedaba hace unas semanas y no he sabido de nadie que tenga a William Gobb o a New Bear y pudiera conseguirme más. ¿Se lo has dicho a Roger Ma? No. ¿Por qué a él? Pregunté confusa. Jaime se apoyó en la columna con una de esas expresiones manifestante pacientes que pretendían dar a entender que el interlocutor no está siendo muy espabilado. Resoplé y le lancé una valla. Jaime la cogió y la examinó a conciencia. ¿Es comestible? Annie dice que las abejas les gustan las flores. Comencé con desconfianza mientras vertía un puñado generoso de bayas de color púrpura en el mortero, pero me parece que hay un buen motivo para que las llamen bayas de tinta. Ah, me la volvió a tirar y yo la esquivé. Sassenach, tú fuiste quien me dijo ayer que Roger Mack quería volver a ejercer como pastor, así que siguió explicando con paciencia, al que no ver ninguna señal en mi rostro de que le dieran muestras de que estaba entendiendo por dónde iba. ¿Qué sería lo primero que haría si ese fuera tu objetivo? Cogí una buena cantidad de grasa de oso de su tarro para añadirla al mortero, mientras una parte de mi mente se debatía sobre si agregar una infusión de corteza de sauce o la otra pensaba en la pregunta de Jaime. Respondí señalándole con una mano el mortero. Iría a ver todas las personas que han formado parte de mi congregación, por así decirlo, y les haría saber que Mac, el navaja, ha vuelto a la ciudad. Me miró asombrado, pero después negó con la cabeza, ignorando lo que fuera que iba pensando de mí. Así es, afirmó, y quizás también te presentaras a las personas que se hubiesen instalado en el cerro desde que te marchaste. Y en un par de días todo el cerro y probablemente la mitad del coro de Salem lo sabría. Jaime asintió. Exacto. Y todos sabrían que necesitas corteza de quina. Y lo más probable es que te la consiguieran en menos de un mes. ¿Precisas corteza de quina, Grandmother? Germain había salido del bosque por detrás de mí y con un cubo de agua en una mano, un fardo de palos pegado al pecho en la otra y lo que parecía una serpiente muerta alrededor del cuello. Sí, admití, eso es una... Pero se había olvidado de mí, pues estaba cautivado por la pierna herida de su abuelo. Formidable, exclamó soltando la madera. ¿Puedo verla, Grandmother? Jaime hizo un gesto cortés como diciendo adelante, señalándole la pierna, y Germain se agachó a mirarla con los ojos abiertos como platos. Mandy me ha dicho que un oso te ha arrancado la pierna, repuso acercando un dedo a la línea de puntos, pero no se lo he creído. ¿Te duele?, preguntó mirando el rostro de Jaime. Va, no te preocupes, contestó él haciendo un gesto con la mano para quitarle la importancia. Luego tengo que ir a cavar un retrete. ¿Qué clase de serpiente es? Germain se descolgó la serpiente para dársela a Jamie, quien sin duda no esperaba que lo hiciera tal cosa, pero la aceptó con cautela. Yo sonreí y volví a concentrarme en mi mortero. A Jamie le daban miedo las serpientes, pero
lo ocultó con masculinidad, sosteniendo el animal por la cola. Era una gran serpiente de maíz, casi 1 metro de escamas de color naranja y amarillo, deslumbrante, como un relámpago. ¿La has matado tú, Germain? Dejé de majar y fruncí el ceño mirando a la serpiente. Ya le había explicado muchas veces a los niños que no debían matar a las serpientes, que no fueran venenosas, pues nos hacían un favor, comiéndose a los ratones y las ratas, pero la mayoría de los adultos del cerro consideraban que la única serpiente buena era la serpiente muerta, y era difícil convencerlos. Oh, no, abuela, me aseguró. Estaba en vuestro jardín y Fanny ha ido a por ella con una azada, pero yo no se lo he impedido. Pero entonces vuestra preciosa gatita se le ha colado, por la verja y se ha abalanzado sobre ella y se le ha roto el... Frunció el ceño mirando a la serpiente. No sé si ha sido la espalda o el cuello, pero es imposible saberlo, pero está claro que está muerta. He pensado que la desollaré para Fanny, explicó mirando hacia el jardín por encima del hombre, para que si quiere se haga un cinturón. ¡Qué buena idea!, respondí preguntándome si Fanny pensaría lo mismo. ¿Crees que podré comprarle una hebilla al ojalatero?, le preguntó Germain a Jamie, recuperando su serpiente para volver a enroscársela en el cuello. Para hacer un cinturón tengo 2 peniques y algunas piedritas de color púrpura para negociar, pero no sé si será suficiente. ¿Qué ojalatero? Yo dejé de majar mi mezcla y me quedé mirándolo. Joe Barclay me ha explicado que había conocido a un ojalatero en Salem hace un par de días y dijo que pasaría por aquí en esta semana, comentó Germain. Me ha dicho que el ojalatero tiene un saco lleno de toda clase de hierbas, así que si necesitas algo, abuela... Lacé una ambiciosa mirada a mi botiquín, cuyas existencias habían mermado mucho debido a una temporada de siembra que había producido heridas de hacha y azada, mordeduras de animales, picaduras de insectos, un brote de intoxicaciones alimentarias y una extraña plaga de infección respiratoria entre los McNeil, acompañados de fiebre, tos y manchas azules en el cuerpo. Me palpé los bolsillos preguntándome qué tendría yo para negociar y al pensarlo, ¿todavía quedan 2 botellas de vino de bayas de Sauco?, dijo Jamie incorporándose en la silla. Puedes utilizarlas a cenar y yo tengo una buena piel de ciervo y medio barril de trementina. No, la trementina me la quedo, repuse, y añadí distraído, por los anquilostomas. Jaime y Germain intercambiaron una mirada cínica. ¿Anquilostomas?, repitió Jamie y Germain negó con la cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera ilustrarles sobre los anquilostomas, se oyó un alarido proveniente del arroyo y apareció Duncan Leslie con sus 2 hijos, uno de ellos con un enorme jamón debajo del brazo. Jamie se levantó para recibirlos y todos me saludaron con educación, asistiendo brevemente, pero no parecían esperar que dejara de hacer lo que estaba haciendo para ponerme a hablar. Perdón. Un momento. La semana pasada cacé un buen cerdo, explicó Duncan, haciéndome un gesto al hijo que llevaba el jamón para que se adelantara. Nos ha sobrado un poco y hemos pensado que podría venirte bien ahora que
ha venido tu familia y eso. Te lo agradezco, Duncan, contestó Jaime. Si no te importa comer al raso, ven a compartirlo con nosotros. Mañana, preguntó volviéndose hacia mí, y yo negué con la cabeza. Pasado mañana. Sugerí, mañana tengo que ir a la casa de Brackley y luego vuelvo solo. Tendré tiempo para preparar unos bocadillos, siempre que Annie haya hecho pan y tenga de sobra, añadí mentalmente. Claro, claro, aceptó Duncan asistiendo. Mi mujer estará encantada de verla, señora. Bueno, Jamie, prosiguió ladeando la cabeza hacia los cimientos. Veo que vas a construir una buena casa, con 2 chimeneas, ¿eh? ¿Y dónde irá la cocina? Jamie se levantó muy despacio, me lanzó una breve mirada por encima del hombro como diciendo, ¿ves? Y acompañó a los Leslie hasta nuestros cimientos cojeando solo un poco. Germain dejó a la serpiente en mi mesa, dijo, ¿me la vigilas, abuela? Y se marchó corriendo con ellos. Brianna se detuvo en lo alto del camino y se limpió el sudor de la cara y el cuello. La cabaña que tenían delante estaba impecable. Había piedras blanqueadas flanqueando el camino que conducía hacia la puerta y los cristales de las ventanas, cristales auténticos, estaban tan pulidos que podría verse reflejada en ellos junto a Roger. Eran 2 minúsculas manchas de colores que resaltaban entre los destellos verdes del reflejo del bosque. ¿Quién quería blanquear rocas? Comentó bajando la voz instintivamente, como si pensara que la casita pudiera oírla. Pues no puede ser alguien que tenga mucho tiempo libre, contestó él por lo bajo. Así que o bien se trata de algún paisajista frustrado o de alguien que padece la necesidad neurótica de controlar su entorno. Supongo que no existe ningún motivo por el que no pueda haber adictos compulsivos al control en cualquier época, indicó ella, sacudiéndose el polvo y los trocitos de hoja de la falda. Mirá los que diseñaron los laberintos isabelinos. ¿Qué fue lo que dijo Annie sobre esa gente? Los Cunningham, ¿no? Sí, son metodistas, los de la luz azul, mencionó literalmente Roger. Tenga cuidado con esa gente, pastor. Y a continuación se puso bien derecho y tomó el camino que se abría entre las piedras blanqueadas. ¿Luz azul? Preguntó Viana, colocándose bien el amplio sombrero de paja que había conseguido sobre su cofia. Dios no quisiera que la esposa del pastor pudiera escandalizar a los piadosos. La puerta se abrió y antes de que Roger llegara al escalón y en el umbral agradeció un hombrecillo huraño con unas peludas cejas grises que no los miraba de un modo muy amigable. Su atuendo es impecable, calzones marrones hechos de mano y un chaleco y una camisa de lino a pesar de haber amarillentado un poco debido al paso del tiempo. Estaba recién planchada. Buenos días, señor. Roger lo saludó inclinando la cabeza y Brianna hizo una pequeña reverencia respetuosa. Me llamo Roger Mackenzie y esta es mi esposa Brianna. Hace poco que llegamos al cerro y ya lo he oído. El hombre lo miró un poco mal, pero le debieron de parecer aceptables, pues dio un paso atrás y los invitó a pasar. Yo soy el capitán Charles Cunningham. Antes era miembro de la flota de su majestad. Pasen. Brianna advirtió que Roger
respirada profundamente. Ella le sonrió al capitán Cunningham, quien parpadeó y miró a Roger para ver si aprobaba el gesto. Gracias, capitán, dijo el tono más encantador posible, y justo después adelantó a Roger para cruzar el umbral. Tiene una casa extraordinaria, es preciosa. Bueno, empezó a decir el capitán aturdido. Sin embargo, antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, una oscura presencia se manifestó ante la chimenea y entonces fue Brianna quien parpadeó. Usted es el predicador, ¿verdad?, inquirió la mujer mirando por detrás de Bri. Sí, lo había, si no había duda de que era una mujer, aunque era casi tan alta como Brianna y iba vestida toda de negro, excepto por una cofia blanca almidonada, una de las más formales que había visto, con orejeras y todo. Era mayor, pero costaba adivinar cuánto. Tenía el rostro huesudo y una mirada incisiva, y a Brianna le vino a la memoria la loba que había alimentado a Rómulo y Remo. Soy pastor, repuso Roger, haciéndole una reverencia. A su servicio, señora. ¿Y a qué secta pertenece, señor?, preguntó la mujer. Soy presbiteriano, señora, aclaró Roger. Pero, ¿y usted?, quiso saber la mujer, clavándole sus incisivos ojos azules a Bri. ¿Comparte usted las creencias de su marido? Yo soy católica, señaló Brianna con la mayor delicadeza que pudo. No es la primera vez ni será la última, pero ya habían decidido cómo gestionar aquellas preguntas, como mi padre, Jamie Fraser. Esa respuesta solía coger desprevenido al interlocutor, cosa que proporcionaba el espacio suficiente para que Roger asumiera el control de la conversación. El respeto que los arrendatorios no católicos le tenían a su padre, ya fuera por una cuestión de estima personal o tan solo porque era su patrón, solía como mínimo disponerlos a conversar con independencia de lo que opinasen sobre los católicos. La mujer, sería la señora Cunningham, resopló y miró a Bri de arriba abajo de un modo que indicaba que se había encontrado con muchas mujeres de mala reputación en sus tiempos y la estaba comparando negativamente con ellas. «Bah», exclamó, «papistas. En esta casa no queremos tener nada que ver con esas cosas». «Madre», afirmó el capitán, acercándose a ella. «Creo que...» «Señora», intervino Roger, mientras se colocaba delante de Bri para interceptar la mirada del basilisco. «Le aseguro que no venimos con intención de hacer proselitismo ni de convertirlos. ¿Dice que usted es presbiteriano?», le clavó una mirada acusadora. «¿Y es pastor? ¿Y cómo es posible que no sea capaz de controlar a su esposa? ¿Qué clase de pastor será usted si deja que su esposa sea discípula del Papa y vaya por ahí sembrando y negando las semillas de la maldad y el desorden entre sus vecinos?» «Madre», exclamó el capitán con aspereza. La mujer no se inmutó, pero volvió su absusto rostro hacia su hijo. «¿Sabéis que es verdad?», le informó. «Esta muchacha», continuó diciendo, al mismo tiempo que señalaba a Brianna con la cabeza, «dice que Jamie Fraser es su padre, y eso significa», la miró directamente, «que su madre es Claire Fraser, ¿no?». Ahora fue Bri quien respiró hondo. La casita estaba impecable, pero era bastante pequeña y la
reservas de aire parecían mermar a cada segundo que pasaba. Así es, reaccionó sin alterarse, y me ha pedido que le mande recuerdos y que le diga que si algún miembro de su familia está enfermo o se hace alguna herida, estará encantada de atenderlos. Es curandera y... ¡Bah!, repitió la señora Cunningham. Si estoy convencida de que lo haría, pero jamás tendrá la ocasión, se lo aseguro. En cuanto escuché hablar de esa mujer, planté manzanilla y acebo en la puerta. Le garantizo que en esta casa no entrará ninguna bruja. Pri notó el peso de la mano de Roger en el brazo y lo miró de soslayo. No pensaba perder las formas con aquella mujer. Él reprimió una sonrisa y la soltó, y a continuación se volvió hacia el capitán. Como ya he dicho, repuso con un tono agradable, no he venido a hacer proselitismo. Yo respeto las creencias sinceras, sin embargo, tengo curiosidad. Uno de mis vecinos ha mencionado el término luz azul para referirse a usted y a su familia, capitán, y me preguntaba si podría usted explicarme qué significa. Ah, contestó el capitán, que parecía cautelosamente encantado de que le preguntaran algo con lo que su madre no podría discrepar, pues ya que lo pregunta, es el término con el que se conoce a los capitanes navales que fomentaban la tecnología de la evangelización en los barcos. Nos llaman luces azules. Hablaba con modestia, pero erguía la cabeza y la barbilla con orgullo. En sus ojos, un poco más claros que los de su madre, se adivinaba cierta precaución, como si se preguntaran cómo se tomaría Roger su explicación. Roger sonrió. Entonces, ¿es usted una especie de teólogo, señor? Oh, exclamó el capitán pavoneándose un poco. Yo no diría tanto, aunque he escrito alguna cosilla, no más de mis reflexiones sobre el tema, ya sabe. ¿Y he publicado algo? ¿Ya ha publicado algo, señor? Me interesaría mucho poder leer sus teorías. Bueno, 2 o 3 escritos de escasa extensión, sin mucho mérito, diría. Se publicaron en Bell Common, en Edimburgo, aunque me temo que no tengo ningún ejemplar aquí. Miró hacia la pequeña mesita de la esquina sobre la que descansaba un montoncito de papeles junto a un tintero, una salvadera y un bote con plumas. Pero en este momento no tengo entre manos un proyecto un poco más extenso. ¿Un libro? Roger parecía sinceramente interesada, y era probable que lo estuviera, pensó Brie, pero era evidente que la señora Cunningham se estaba impacientando con tanta amabilidad y estaba decidida a cortar la conversación de raíz antes de que Roger pudiera seducir al capitán para que se convirtiese alguna blasfemia o algo peor. Lo cierto es que todo el mundo sabe que la suegra de este hombre es la bruja, y lo más probable es que su esposa también lo sea. Diles que se marchen, no estamos interesados en sus sugerencias. Roger se volvió hacia ella y se irguió todo lo que pudo, lo que significaba que casi rozaba el techo. Señora Cunningham, dijo, conservando todavía la amabilidad, pero dejando entrever una ligera dureza, le ruego que tenga en cuenta que soy un pastor de Dios. Las creencias de mi esposa y la de sus padres son tan virtuosas y morales como las de cualquier buen cristiano, y se lo juraré
con la mano sobre la Biblia, si lo desea. Hizo un gesto con la cabeza en dirección a la minúscula librería que había sobre el escritorio, donde la Biblia ocupaba un lugar destacado en la hilera de libros más pequeños. Murmuró el capitán mirando a su madre con los ojos entornados. Estaba a punto de ir a buscar a mis 2 hijos al campo, señor. Eran tenientes en el último buque, pero eligieron venirse conmigo cuando desembarqué. Los acompañaré a usted y a su mujer hasta el final del camino, si no nos importa que les haga compañía hasta tan lejos. Gracias, capitán. Bria aprovechó la oportunidad para intervenir y a continuación le hizo una reverencia al capitán y otra a la señora Cunningham, poniéndose la mejor cara que pudo. Por favor, señora, no olvide que mi madre vendrá enseguida si tiene cualquier emergencia. La señora Cunningham pareció expandirse en varias direcciones a la vez. ¿Se atreve a amenazarme, muchacha? ¿Qué? No. ¿Ves a qué clase de personas has dejado entrar en casa? La señora Cunningham ignoró a Brianna y fulminó a su hijo con la mirada. Esa muchacha desea que nos ocurra alguna desgracia. Tenemos que hacer algunas visitas más. Se apresuró a intervenir Roger. ¿Me permite que bendiga su casa con una pequeña plegaria, señor? Pues el capitán miró a su madre y justo después se dirigió alzando la barbilla. Sí, señor, le estaríamos muy agradecidas. Brianna vio que la señora Cunningham se disponía a decir Bach de nuevo, pero Roger se le adelantó, alzando un poco las manos y agachando la cabeza en modo de bendición. Que Dios bendiga esta casa. Cada piedra, viga y peldaño, la comida, la bebida y la ropa, y que en ella siempre reine la salud. Que tenga un buen día, señora, se apresuró a decir. Y después de despedirse, inclinando un poco la cabeza, cogió a Brianna de la mano. Ella no tuvo tiempo de decir nada. Menos mal, pensó, pero sonrió y le sonrió a los basiliscos mientras se dirigían a la puerta. Bueno, pues ahora que ya sabemos qué significa eso de la luz azul, dijo lanzando una alegre mirada a su espalda cuando llegaron al final del camino, como dice mamá, por los clavos de Roswell. Muy apropiado, contestó Roger riendo. ¿Era una plegaria de Nochebuena?, preguntó Viana. Me ha parecido que la reconocía, pero no estaba segura de... Sí. Y una bendición para el hogar. Has oído a tu padre pronunciarla en cuantas veces, pero él lo hace en gaélico. Por el acento que tienen, es evidente que los Cunningham vienen de las Lowlands de Escocia. Si hubiera intentado resucitarle un gaélico, la señora C podría haber pensado que estaba tratando de hechizarlos. ¿Y no era así? Ella lo había dicho en broma, pero Roger se volvió para mirarla sorprendido. Bueno, en parte y en cierto modo supongo que sí, señaló despacio, pero entonces sonrió. Las plegarias y los hechizos escoceses se parecen mucho, pero yo pienso que cuando uno se está dirigiendo directamente a Dios, es más probable que se trate de una plegaria que de una brujería. Brianna se volvió de nuevo para mirar por encima del hombro con la sensación de que la señora Cunningham estaba atravesando la puerta de la casa con los ojos para asegurarse de que se marcharan. ¿Los presbiterianos creéis en el exorcismo?, preguntó. No, respondí, aunque también se volvió. Sin embargo, mi padre, y me refiero al reverendo, me dijo que cuando un pastor visita a sus parroquianos,
Nunca debe marcharse de una casa sin ofrecer alguna bendición. Roger apartó una rama de encima para que Brianna pudiera pasar por debajo y añadió que podía ayudar a que nada raro lo siguiera hasta casa, pero creo que bromeaba. Descendía por la orilla del arroyo cogiendo sanguijuelas, berros y cualquier cosa que se pareciera comestible o útil cuando a lo lejos oía el ruido de unas riendas de carro, pensando que podría tratarse del ojalatero que Joe Butler le había mencionado a Germain. Me sacudí la falda a toda prisa, me calcé las sandalias y corrí siguiendo las huellas del carro, donde el traqueteo de las ruedas habían desaparecido tras una serie de blasfemias. Resultaron proceder de un hombre muy corpulento que estaba insultando a las mulas, al carro y a la rueda con la que acababa de colisionar contra una roca y que había perdido de raíces de hierro. Sus maldiciones no eran tan creativas como las de Jamie, pero lo compensaba subiendo el volumen. ¿Puedo ayudarle, señor?, pregunté, aprovechando la pausa que hizo para coger aire. El tipo se volvió asombrado. ¿De dónde diantre ha salido usted?, quiso saber. Gesticulé hacia los árboles que tenía a la espalda y repetí: ¿necesita ayuda? Cuando me acerqué al carro me di cuenta de que no era el ojalatero. El carro, tirado por dos mulas enormes, contenía una gran cantidad de cosas, pero no había ni una sola cazuela de hierro o lazos para el cabello. Vi media docena de mosquetes, además de una colección de espadas, guadañas, pistolas de duelo y algunos barriles pequeños que podían contener pescado o cerdo salado, y otro que seguramente contenía pólvora, tanto que las marcas que tenían como por el ligero olor a carbón mezclado con sulfuro y orines. Se me revolvió el estómago. ¿Esto es el cerro de Fraser?, preguntó el tipo contemplando el bosque con sus moderaba. Estamos un poco más abajo del claro donde se hallaba la cabaña de los Higgins y no había ninguna otra señal de que aquello estuviera habitado, más que por algunas huellas de carro y que ya estaban muy difuminadas. Sí, reconocí, no tenía sentido mentirle. ¿Qué lo trae por aquí? El hombre me miró mal y se concentró en mí por primera vez. Eso es cosa mía, afirmó, aunque no fue descortés. Estoy buscando a Jamie Fraser. Yo soy la señora Fraser, repuse cruzándome de brazos, y lo que le atañe a él me atañe a mí. Se puso colorado y me fulminó con la mirada como si pensara que yo pretendía engañarlo. Como le sostuve la mirada y poco después soltó una risotada y se relajó. ¿Puede ir a buscar a su marido o voy a buscarlo yo mismo? ¿Quién le digo que quiere verlo?, pregunté sin moverme. Benjamin Cleveland, contestó, hincándose un poco con orgullo. Él se acordará de mí. Jaime colocó el último ladrillo de la hilada y extendió el mortero con cierta satisfacción, sensación que se mezcló con un poca consternación al pensar que el trabajo que debía realizar al día siguiente en la chimenea tendría que hacerlo subido a una escalera. Aquello no era más alto que podía
alcanzar sin utilizarla. Ya le dolían los hombros. Cuando pensó que podía empezar a sentir molestias también en las rodillas, estiró la espalda y suspiró. Bueno, quizá mi preciosa muchacha pueda ayudarme. Brianna le había dicho algo al respecto la primera noche que habían llegado. Lo había seguido por el perímetro de la casa, juntos habían tropezado con las piedras y los cordeles y se habían reído como dos borrachos, chocándose hombros con hombro y agarrándose del codo para evitar perder el equilibrio en la oscuridad. Y con cada contacto él había sentido una chispa de cariño. «¿Puedo construir una grúa con una polea?», le habría dicho mientras posaba la mano en la chimenea, a medio erguir. «Podemos subir un cubo lleno de ladrillos y tú los coges desde la escalera». «Juntos», dijo una voz baja, sonriendo para sí mismo. Después miró por encima del hombro, cohibido, pero si lo habían oído los hombres que estaban cargando troncos, pero tras descargar el último que habían detenido para tomar un refrigerio, Annie, Higgins y Fanny habían llevado cerveza y Jamie dejó la paleta con un cubo de agua y se marchó con ellos. Sin embargo, justo antes de llegar al borde del perímetro, sus ojos atisbaron cierto movimiento al final del camino y de pronto apareció Claire, eclipsada por el gigantón que caminaba a su lado. «Am Nahin Michel Ardinhai, Din Sim Aims On and the Chet», anunció entre dientes. No conocía a aquel hombre, pero había algo aparte de su tamaño que hizo que se le erizara el vello de la nuca. Miró a los ayudantes que tenía ese día. Había 7 hombres. Bobby Higgins, 3 de sus hombres de Ardmere y los demás eran arrendatarios, los que todavía no conocía muy bien, y Fanny, que los había llevado comida. Ninguno había advertido al hombre que estaba cruzando el claro, pero Fanny, la joven frunció el ceño y miró rápidamente a Jamie. Él asintió para tranquilizarla y ella se relajó, aunque seguía mirando ladera abajo, incluso a pesar de estar contestando a algo que le había dicho uno de los hombres. Jamie pasó por encima de los cimientos de la casa. Pensó que le hubiera gustado recibir a ese hombre en su propia casa, acompañado de varios hombres, pero sintió una necesidad todavía más apremiante de interponerse entre ese tipo y Claire. Ella sonreía a su acompañante con educación mientras éste hablaba, pero Jamie podía advertir el evidente recelo en el rostro de su mujer. Pero entonces Claire levantó la mirada y vio que se aproximaba. El alivio se reflejó en su rostro y él sintió un idéntico consuelo en su pecho. Jamie se acercó a ellos. Aunque no sonreía, como mínimo trató de parecer agradable. «¿General Fraser?», preguntó el tipo mirándolo de arriba abajo con interés. Claro, eso explicaba el recelo de Claire. «Ya no», contestó él, conservando la misma actitud agradable, y le tendió la mano. «Jamie Fraser, a su servicio, señor». «Igualmente, Benjamin Cleveland». Una mano sudorosa, bastante más grande que la suya, lo agarró y le estrechó de un modo que indicaba que el individuo a quien pertenecía pensaba que, de haber querido, podría haberlo lastimado. Jamie lo soltó sin decir nada y sonrió. «Sí, inténtalo, pequeño bastardo».
Yo lo conozco, señor. He oído hablar de usted en alguna ocasión. Con el rabillo del ojo vio que Claire alzaba las cejas. El señor Cleveland es el famoso cazador de indios Cunningham, explicó sin quitarle la vista de encima a aquel tipo. Ha matado a un buen número de miembros del pueblo Cree y Cherokee. Chihuahuana también, pero no llevó la cuenta, afirmó Cleveland, riendo de una forma que daba a entender que recordaba a todos y cada uno de los hombres que había matado y que disfrutaba con dichos recuerdos. Supongo que sus relaciones con los indios son un poco más amistosas ahora, ¿no? Tengo amigos en los pueblos Cherokee. No todos los amigos que tenía por esos poblados eran indios, pero indios, pero Scotland Cameron no era asunto de Cleveland. Estupendo. El rostro sofocado de Cleveland se puso más rojo si cabía. Esperaba que así fuera. Jamie inclinó la cabeza e hizo un ruidito evasivo con la garganta. Sin duda, Claire dedujo aparte de lo que estaba pensando, pues ella también carraspeó y se puso a su lado, tocándole el brazo. El carro del señor Cleveland se ha averiado en el camino, a un par de kilómetros. Ha sido una de las ruedas. Tal vez podrías ir a echarles un vistazo. Jamie lo sonrió. Claire era tan transparente como una botella de ginebra. Claro, convino, y a continuación se volvió hacia Cleveland y añadió: espero que su mercancía no se haya echado a perder al salirse la rueda. Que si transportaba algo frágil, quizá. ¿O no? Cleveland contestó con despreocupación. Solo un puñado de armas y un poco de pólvora, todo está en perfecto estado. Le sonrió a Jamie, dejando ver una hilera de dientes fuertes y sanos, aunque tenía un poco de tabaco marrón húmedo entre dos de ellos. Pero hablando de armas, añadió, hay algo que quisiera comentarle, aunque si hagamos lo que sugiere su buena esposa. Le hizo una reverencia a Claire y después se volvió. Cogió a Jamie del brazo y lo obligó a dirigirse hacia el camino. Jamie se soltó sin hacer ningún comentario y volviéndose hacia Claire dijo: manda a Bobby y a Aaron con algunas herramientas. ¿Quieres a cenar? Quizá un poco de cerveza si queda. Cleveland esperó un momento, pero se volvió enseguida hacia el camino, dejando que Jamie fuera cuando quisiera, y éste lo siguió sin apartar los ojos de su ancha espalda y de aquellas piernas gruesas como troncos de árbol. Llevaba un cinturón de piel muy desgastado, donde se veían claramente las marcas de las cajas de munición y el cuenco para la pólvora. Y en ese momento, portaba envainado un cuchillo en una funda, igual de desgastada y ornamentada con un diseño indio a base de púas de puercoespín. Es posible que ese hombre le sacara 20 años y por lo menos 50 kilos, aunque Cleveland era unos 5 centímetros más bajo. Lo más probable es que siempre haya sido el más alto, pero por lo que jamás habría tenido que preocuparse por lo de los demás, lo apreciaran o no. El carro se encontraba en una hondonada envuelto en oscuras sombras verdes, donde se veían profundas marcas de ruedas que
discurrían entre dos montículos cubiertos por densas arboladas de abetos, cicutas y pinos. Jamie notó el frescor en la cara como si fuera una caricia, y respiró una bocanada de aire limpio sin olor a trementina y a bayas de ciprés. Se alegró de comprobar que la rueda no estaba rota. El cable de hierro que la rodeaba se había soltado, pero la madera seguía intacta. Probablemente consiguiera deshacerse de ese hombre y de sus armas, pensó echando una ojeada al contenido del carro, antes de que los Fraser tuvieran que hacer gala de su hospitalidad y ofrecerle algo para comer y una cama. Me estaba buscando, dijo sin cortagiosas, levantando la vista de la rueda. Excepto por algunas cortesías, no habían dicho nada durante el trayecto, pero con las armas a la vista era evidente que había llegado el momento de hablar de cosas más serias. Así es. He oído muchas cosas sobre usted estos últimos 2 años, en un sentido u otro. Quien hace caso de los chismorreos acabará oyendo calumnias sobre sí mismo tarde o temprano, repuso Jamie en gaélico. ¿Qué? Cleven estaba acostumbrado. ¿Qué era eso? ¿No era francés? Sin duda era un idioma, ya lo he oído muchas veces. Es gaélico, aclaró Jamie encogiéndose de hombros y le repitió el mensaje en inglés. Cleveland sonrió. Tiene usted toda la razón, señor Fraser, reconoció. Se agachó y recogió la pesada tira de hierro como si estuviera hecha de semillas de dientes de león. Y le estuvo dando vuelta un rato mientras reflexionaba. En el extranjero se habla bastante de cómo llegó usted a perder su comisión en el ejército. A su pesar, Jamie sintió que el calor le ascendía por el cuello. Renuncié a mi comisión después de la batalla de Monmouth, señor Cleveland. Me habían nombrado general de forma temporal para que dirigiese varias compañías de milicianos, pero esas milicias se disolvieron después de la batalla y ya no se requerían mis servicios. Había oído decir que se marchó usted sin previo aviso, dejando a la mitad de sus hombres solos en el campo de batalla para atender a su mujer enferma. Cleveland alzó sus pobladas cejas con aire inquisitivo. Aunque después de conocer a la señora Fraser entendió muy bien sus sentimientos como hombre, Jamie se volvió para mirarlo por encima de la carga de mosquetes y pólvora. No tengo por qué darle explicaciones, señor. Si tiene algo que decirme, dígamelo y acabemos con esto. Debo construir un retrete. Cleveland alzó la mano con la palma hacia afuera e inclinó la cabeza a modo de gesto conciliador. No pretendía ofenderlo, señor Fraser. Solo quiero saber si piensa usted volver a unirse al ejército desempeñándose la función que sea. No, contestó Jamie insuficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Siguió diciendo Cleveland con una mirada calculadora. Quizás le interesa saber que algunos de sus vecinos con simpatía en los Wits son los que viven en la montaña. Hizo un gesto con la barbilla en dirección al condado de Tennessee. Me refiero a los terratenientes hombres que tienen algo que perder. Están organizando milicias privadas para proteger a sus familias y sus propiedades. Y pensaba que usted podría estar planeándose algo parecido.
La antipatía que Jamie sentía por aquel hombre varió ligeramente y a su pesar escoró un poco hasta la curiosidad. ¿Y si fue así?, preguntó. Cleveland se encogió de hombros. Le iría bien mantener contacto con otros grupos. Nadie sabe cuándo aparecerán los británicos, pero cuando lo hagan, y preste atención a lo que digo, señor Fraser, cuando lo hagan, a mí como mínimo me gustaría saber con tiempo suficiente para poder reaccionar. Jamie volvió a mirar el interior del carro. Había mosquetes, la mayoría bastante antiguos, con las culatas secas y agrietadas y las bocas llenas de arañazos, pero también había algunos mosquetes británicos, Brombres, en mejores condiciones. Se preguntó si los había comprado, cambiado o robado. Reaccionar, repitió con cautela. ¿Quiénes son esos hombres de los que habla? Oh, ya lo creo que los hay, dijo Cleveland, respondiendo más al pensamiento que a la pregunta. John Sever, Isaac Sever, William Carboll, Frederick Hambridge, y si le puedo asegurar que hay muchos más pensando en ello. Jamie asintió para no añadir nada más. Otra de las cosas que he oído decir sobre usted, señor Fraser, prosiguió Cleveland, mientras recogía uno de los mosquetes del carro y comprobaba el pedernal con despreocupación, es que trabajaba como agente para los indios. ¿Es verdad? Así es. Y según dicen, era muy bueno. Cleveland sonrió de pronto, adoptó una tosca actitud festiva. He oído decir que hay unos cuantos niños pelirrojos repartidos por los poblados cheroquis. Jaime se sintió como si Cleveland le hubiera golpeado en la cara con un mosquete. ¿De verdad se decía eso o era alguna bufonada con la que aquel hombre esperaba poder involucrarle en algo turbio? Le deseo un buen día, señor, repuso con aspereza. Mis hombres vendrán con herramientas para arreglarle su rueda. Empezó a subir el camino, pero Cleveland, que se movía con rapidez, a pesar de su tamaño, apareció enseguida a su lado. Si vamos a montar una milicia, necesitamos armas, afirmó este. Parece razonable, ¿no le parece? Cuando vio que Jamie no parecía dispuesto a contestar preguntas retóricas, lo intentó con otra técnica. Los indios tienen armas, explicó. El gobierno británico entrega a los cheroquis una generosa cantidad de armas y pólvoras cada año para cazar. ¿Ocurría lo mismo cuando usted era agente? Buenos días, señor Cleveland. Empezó a caminar un poco más rápido y aunque el ejercicio le estaba causando más dolor en la pierna, Cleveland le cogió del brazo y lo obligó a detenerse. «¿Podemos hablar sobre armas luego?», dijo el tipo. «Pero hay una cosa que le quería comentar. Quíteme las manos de encima». Al oír el tono de su voz, Cleveland lo soltó, pero no se apartó. Un tipo llamado Cunningham, repuso clavándole sus pequeños ojos castaños. Un ex capitán de la Marina, un Tory, ya sabe, un legalista. Esa afirmación le perforó el estómago a Jamie. Era cierto, el capitán Cunningham era un legalista, lo mismo que era una docena de sus arrendatarios. «Odio a los Tories», comentó Cleveland con aire reflexivo. Negó con la cabeza, pero Jaime vio el brillo en sus ojos por debajo del sombrero. «Aunque unos cuantos en casa, los demás se asustan y se fueron». Carraspeó y escuchó un esputo
de flema amarilla que aterrorizó junto al pie de la escasez. Bien, en el capitán Cunningham escribe cartas, redacta artículos para los periódicos y alguien que se preocupa del bienestar del capitán querría verlo acercarse acerca de eso, ¿no le parece? Cuando Jamie regresó a casa se encontró el fuego encendido y algo que olía muy bien en la olla. Roger e Ian estaban allí, hablaban con Claire, mientras los gritos de los niños al jugar resonaban entre los árboles del arroyo. Era verdad, Jenny iba a ir a cenar con ellos esa noche. Casi lo había olvidado, molesto como estaba por las tonterías de ese Cleveland. Y alguien que no se preocupara del bienestar del capitán querría hablarle de eso, ¿no le parecía? Lo cierto es que no se trataba de un mal consejo, pero saberlo no hacía que estuviese de mejor humor. No le gustaba que lo amenazaran, no le gustaba que lo trataran con un condescendencia y no le gustaba nada de eso de se le acercara un tipo que era casi tan alto como él. Tampoco le habían hecho ninguna gracia las noticias de Cleveland, pero no lo consideraba responsable de ello. Lo llamaba la apacible vida hogareña de su casa, tranquilizadora, tentándole a unirse a su familia, tomando la cerveza fría que Fanny había sacado del pozo, sentarse y dejarse reposar sobre su pierna dolorida, pero la conversación con Cleveland seguía hirviendo en su pecho y no quería hablar con nadie acerca de lo ocurrido hasta que lo hubiese analizado bien. Saludó a Clark con la mano mientras cruzaba el perímetro de la casa hacia donde lo esperaba la pala, clavada en el suelo junto al retrete, a medio excavar. El esfuerzo de cavar lo relajaría mientras reflexionaba sobre todo aquello, o eso esperaba. Roger había visto cómo Jamie desaparecía tras las sombras de la chimenea a medio construir y supuso que había ido a orinar, pero cuando no volvió pasado unos minutos, Roger abandonó la conversación que en ese momento versaba acerca de las posibilidades infinitas de que podría ser el hombre real del pequeño Odelhorpe y se fue a buscar a su suegro en el crepúsculo. Cuando lo encontró, Jamie aguardaba ante un agujero rectangular en el suelo. Sin duda reflexionaba sobre su profundidad. ¿Un retrete nuevo?, preguntó señalando el pozo con la cabeza. Jamie levantó la cabeza y sonrió al verlo, y Roger sintió un torrente de cariño en más de un sentido. Sí, pensaba hacerlo normal, con una sola letrina. Jamie señaló el agujero. Los últimos rayos de sol le tenían el cabello y la piel con un brillo dorado, pero con 4 agujeros más, incluso alguno más con el tiempo. Lo dijo porque pensaba quedarme, ¿no? Lo digo porque pensaráis quedaros, ¿no? Miró a Roger de soslayo y volvió a sonreír. También están todos los que vienen a ver a Claire. La semana pasada vino uno de los hijos de Crombie a buscar un remedio para la descomposición y se pasó tanto tiempo metido en el retrete de Bobby King que la familia tuvo que acabar haciendo sus necesidades en el bosque, y te aseguro que a Annie no le gustó mucho cómo quedó el retrete cuando el chico se marchó. Roger asintió. Entonces, ¿quieres hacerlo más grande o construir 2 retretes? Exacto, esa es la cuestión. Jamie parecía complacido al ver que Roger había comprendido
tan rápido la esencia del problema. Verás, la mayoría de las casas donde viven familias disponen de espacios en los que dos personas pueden hacer de vientre a la vez. Los McHugh tienen un retrete con 3 agujeros y además ha quedado muy bonito. Señor McHugh, Sean McHugh es más hábil con las herramientas, cosa que le viene muy bien, pues tienen 7 hijos, pero el problema es... Frunció un poco el ceño y se volvió para mirar el fuego, que en ese momento estaba oculto tras la silueta oscura del tiro de la chimenea. Las mujeres, ¿sabes? ¿Te refieres a Claire y Brianna? Roger comprendió entonces lo que quería decir. Si a ellas les gusta la privacidad. Y si pones un pequeño cerrojo en el interior de la puerta... Sí, ya lo había pensado. Jamie hizo un gesto con la mano como desestimando la idea. El problema es más que nada acerca de lo que piensan sobre los gérmenes. Dijo la palabra con mucha cautela y miró a Roger con recelo, como si quisiera comprobar si lo había dicho bien o si estuviera seguro de que si en realidad era una palabra de verdad. Ah, no había pensado en eso. ¿Te refieres a las personas enfermas que vienen, que podrían dejar? Gesticuló hacia el agujero. Sí, tendré que haber visto el jadeo que se montó cuando Claire insistió en limpiar el retrete de Annie con agua hirviendo, jabón de sosa y trementina, después de que ese chico se marchara. Se encogió de hombros al recordarlo. Si va a hacer eso cada vez que alguna persona enferma utiliza nuestro retrete, nosotros también acabaremos cagando en el bosque. Pero se rió y Roger también. Entonces, hay que hacer ambas cosas, concluyó Roger. 2 agujeros para la familia y un retrete independiente para las visitas, o mejor para los pacientes. Diles que es así, es más cómodo para ellos. Mejor no dar una imagen presuntuosa por no dejar que los demás utilicen el retrete. No, eso nunca. Jamie tembló un poco a causa de la risa y después paró, pero permaneció allí un momento mirando hacia abajo con una sonrisa en la cara. Percibió el olor a tierra húmeda recién excavada y a madera cerrada mezclada con el olor del fuego. Roger casi pudo imaginar que sentía como la casa se solidificaba a partir del humo. Entonces Jamie dejó a un lado sus cavilaciones y se volvió hacia Roger. Te he echado de menos, Roger Mac, dijo. Rogers abrió la boca para contestar, pero la garganta se le había cerrado tanto como si se hubiera tragado una piedra y solo le salió un gruñido apagado. Jamie sonrió y le tocó el brazo, animándola a dirigirse hasta una gran piedra que Roger supuso que sería la parte delantera de la casa. Los cimientos de piedra dibujaban un ángulo de 90 grados a partir de esa gran roca. Iba a ser una casa de un tamaño considerable, quizá incluso mayor que la original. Ven, en el perímetro contiguo, Roger asintió y siguió a su suegro hasta la piedra y se sorprendió al ver la palabra Fraser.
grabada en ella y justo debajo de la fecha, 1779. La primera piedra de la casa, explicó Jamie, he pensado que si la casa volvía a quemarse, por lo menos la gente sabría que hemos estado aquí, ¿no? Ah, murmuró Roger, carraspeó con fuerza, tosió y consiguió reunir el aire suficiente para decir alguna palabra. Lovelock, tu padre, señaló hacia arriba como a un dintel. Él puso la fecha. A Jamie se le iluminó el rostro. Sí, repuso. Entonces la casa sigue en pie. Seguí allí la última vez que la vi. Se relajó la garganta en cuanto desapareció del yugo de la emoción, aunque ahora que lo pienso, guardó silencio un instante, recordando cuánto había visto Lallybrook por última vez. Me lo preguntaba, ¿sabes? Jamie se había dado la vuelta y abría la marcha para lo que sería el lateral de la casa. Del fuego emanado el olor de la carne asada. Brianna me habló de los hombres que vinieron. Se volvió para mirar a su yerno con una expresión cautelosa. Aunque tú te habías ido a buscar a Jem. Sí. Y Bri se había visto obligada a dejar la casa, su casa, en mamá, que ladrones y secuestradores. Roger tuvo la sensación de que la piedra había resbalado por su garganta hasta aterrizar en su pecho, pero no tenía sentido que pensara en aquellas cosas en ese instante. Y por el momento enterró en las profundidades de su cerebro la imagen de esa gente dispersándose a su mujer y a sus hijos. Entre las paredes habían colocado unas baldosas de madera suspendidas medio metro por encima de la clara agua marrón del arroyo. Sobre ellas descansaban 3 baldes de leche, todos cubiertos con trapo, y sus respectivos pesos para evitar que pudieran caer dentro moscas y ranas, y media rueda de queso Moravia del tamaño de la cabeza de Roger. A Jenny le sale muy bien el queso, explicó Jamie, señalando con la cabeza este último objeto, pero todavía no he encontrado una buena materia prima, así que traje este de Salem. Bajo los tablones había una modesta hilera de vasijas de barro, medio hundidas en un riachuelo, que contenían, según explicó Jamie, mantequilla, nata, crema agria y un suero de leche. En un lugar muy apacible, el aire refrescaba con la brisa del agua y se olía el constante murmullo del arroyo. En la orilla que se extendía más allá de la silueta rocosa de la despensa, crecía un tupido racimo de sauces que mecían sus ramas al ritmo del agua. Parecen un grupo de jovencitas lavándose el pelo, ¿eh? Dijo Roger, señalándoles, y Jamie sonrió un poco, aunque era evidente que en ese instante no tenía la cabeza para mucha poesía. Bien, repuso, dándole la espalda al arroyo y apartando las ramas de una joven encima roja. Roger lo siguió con una cuesta hasta llegar a una saliente rocosa donde habían brotado 2 o 3 arbolitos por las grietas. Había
espacio suficiente para que pudiera sentarse cómodamente en el borde de la saliente, desde donde Roger descubrió que podía ver la orilla opuesta de la minúscula despensa, además de un buen tramo del camino que llegaba desde la casa. Desde aquí podemos ver si se aproxima alguien, contestó Jamie, sentándose con las piernas cruzadas y apoyando la espalda en uno de los arbolitos. Así que tienes que contarme un par de cosas. Tienes que contarme un par de cosas. Pues sí. Roger se sentó bajo una sombra, se quitó los zapatos, las medias y dejó que colgaran las piernas por el borde del saliente, donde la fresca brisa le alcanzaba la piel con la esperanza de que eso lo ayudara a relajarse. No había forma de empezar más que por el principio. Como ya te he dicho, fui al Ladybrook buscando a Jem, aunque él no estaba allí. Claro, pero Brian, tu padre, sé cómo se llama, indicó Jamie con aspereza. ¿Alguna vez lo llamaste por su nombre de pila?, preguntó Roger impulsivamente. No, respondió Jamie sorprendido. En tu época los hombres llamaban a sus padres por el nombre de pila. No. Roger hizo un gesto con la mano para quitarle importancia. Es solo que no debía haber dicho nada, es parte de mi historia, no de la tuya. Jamie alzó la vista al cielo. Estaba empezando a oscurecer. Todavía falta un buen rato para la cena, observó. Es probable que nos dé tiempo a comentar ambas. En esta historia, otro momento, comentó Roger, encogiéndose de hombres, pero el resumen es que cuando fui a buscar a Jem, me encontré con mi padre. Él también se llamaba Jeremías, aunque todo el mundo lo llamaba Jerry. Jamie exclamó algo en gaélico y se santiguó. Sí, repuso Roger. Como te decía, mejor lo hablamos en otro momento. Lo que ocurre es que cuando lo hallé, él estaba, si yo tenía, al igual que tengo ahora, podría haber sido su padre. Así que lo lamento, Jeremy. Pensaba que él, de esta forma, al mismo tiempo, ya sabía que era no pude decirle quién era yo. No hubo tiempo. Nadie se ha vuelto a encontrarlos. A pesar de todo, con originalidad. Es que fue antes de conocer a tu padre en Ladybrook. Casi me desmayo cuando abrió la puerta y me dijo su nombre. Sonrió un poco al recordarlo con añoranza. Debía de tener mi edad, quizá un año más. Nos presentamos con nombres: señor Mackenzie, señor Fraser. Jaime asintió mirando con curiosidad. Y entonces llegó tu hermana y me trataron con mucha hospitalidad. Me dieron de comer, se lo conté a tu padre y no se lo dije todo, claro, pero le expliqué que estaba buscando a mi hijo pequeño, que lo habían secuestrado. Brian le había ofrecido una cama a Roger y a la mañana siguiente le había acompañado a todas las granjas de las cercanías para preguntar por Jem y Bob Cameron, aunque no descubrieron nada, pero al día siguiente le había
sugerido que fueran a caballo hasta Fort Williams para interrogar a la guarnición del ejército. Roger había clavado los ojos en un poco de musgo que había junto a la rodilla. Crecían unas matas verdes y redondas por encima de las rocas y parecía un ramito de brócoli. Podía sentir la atención de Jamie. Su suegro no movió ni un pelo, pero Roger percibió que se tensaba un poco al oír mencionar Fort William. O quizá yo. Hundió los dedos en el musgo frío y húmedo, quizás lo hiciera para sujetarse. El comandante era un hombre llamado Buncobonde. Tu padre decía que era un tipo decente para hacer sácenas, y lo era. Brian había llevado 2 botellas de whisky. Era muy bueno, añadió mirando a Jamie, y vio que él sonreía un poco al escucharlo. Bebimos con Buncobonde y nos prometió que les pediría a sus soldados que investigaran un poco. Aquello me hizo sentir esperanzado, como si de verdad tuviera alguna posibilidad de encontrar a Jem. Vaciló un instante, tratando de pensar en cómo expresar lo que quería decir, pero al final se le ocurrió que Jamie ya había conocido a Brian. No fue tanto cosa como Buncombe, fue Brian Doe, quien mirando fijamente a Jamie era atento, muy atento, pero era mucho más que eso. Recordaba muy bien a Brian, cargándose delante de él por la colina, con el sombrero y los hombres oscurecidos por la lluvia, y tan seguido y seguro de sí mismo. Sentía que no estaba empezando conmigo, todo saldría bien. Todo el mundo se sentía así con él, comentó Jamie en voz baja y con la mirada gacha. Roger asintió en silencio. Jamie tenía la pelirroja cabeza un poco agachada y se miraba todo el tiempo las rodillas, pero Roger vio que se volvía apenas un par de centímetros y ladeaba la cabeza como en respuesta a un contacto y a un pequeño de cariño y un profundo escalofrío por una sensación que debatía entre el asombro y el simple reconocimiento. Hizo que se erizara el vello de la nuca. Ahí está, pensó sorprendiéndose y sin sorprenderse al mismo tiempo. Ya lo había visto, o más bien había sentido en otras ocasiones, pero había tenido que ocurrir varias veces para que llegara a comprender del todo de qué se trataba, de que se podía invocar a los muertos cuando sus seres queridos hablaban de ellos. Podía sentir a Brian Doe allí junto a ese arroyo de montaña con la misma seguridad con la que pudo sentir aquel día gris en las Highlands. Roger inclinó un poco la cabeza para saludar al fantasma que estaba al acecho de ellos. Pensó, perdóname, prosiguió, le había dicho William Euless Mackenzie, como en una ocasión había intentado matar a Roger, pero que en ese momento quería arreglar las cosas, ayudando a encontrar a Jem, como habían conocido juntos a Douglas Mackenzie. ¿Cuántas veces reduciendo a algunas de sus hombres? Jesús, exclamó Jamie, aunque Roger advirtió que se santiguaba al mencionar a Dougal. Esbozó una sonrisa ladeada. Douglas ¿sabías que ese tal Bush era hijo suyo? No,
contestó Roger con aspereza, porque Buck todavía no había nacido, aunque Buck sí que sabía que Douglas era su padre, pero no lo mencionó, no le impactó tanto. No solo a él, ya me imagino, murmuró Jamie. En su rostro seguía reflejándose cierta diversión y Roger se preguntó, ¿y no sería la primera vez por la capacidad que tenían los habitantes de la Highland para viajar entre este mundo y el más allá? Jaime había matado a su tío cuando tuvo que hacerlo, pero había hecho las paces con él a posteriori. Él mismo había escuchado como Jamie le pedía ayuda a Douglas en una batalla y también había visto cómo la recibía. Roger y Buck también le habían tenido. Douglas les había prestado unos caballos para su viaje, pero como Roger había dicho, no estaba hablando de su búsqueda, de su hijo y de su padre. Aquella historia tenía que ver con lo que debía a otro padre y a otro hijo, a la sombra de Brian, Du y a Jamie. Ya te contaré el resto en otro momento. Por ahora volvemos al Alblot, ya que Brian nos había hecho saber que había encontrado algo que podía estar relacionado con lo que buscaba. Se trataba de una especie de colgante que le había mandado el comandante a la guarnición de Fort William. Le pareció raro, llevaba grabado el nombre de Mackenzie, por lo que tanto el comandante como Brian pensaron que querías verlo. Se lo agarró poco del pecho cuando recordó los dedos eran de cartón prensado, uno rojo y otro verde, y los dos llevaban grabado el mismo nombre. J.W. Mackenzie, junto a una hilera de números raros. Eran las placas identificadoras de un aviador de la RAF y de la prueba de que estaban buscando a un Jeremías distinto. Teníamos que averiguar de dónde habían salido esas placas identificatorias, así que nos fuimos a Fort William y se había parado a respirar profundamente para poder soltarlo. El capitán Buchan se había marchado. El nuevo comandante de la guarnición era un tal capitán Randall. Jamie ya no sonreía y de pronto se quedó inexpresivo como una piedra. Sí, afirmó Roger y tosió de pronto. El nuevo comandante había sido cordial. Nos ayudó, repuso Roger. Buscó la palabra adecuada y entonces extendió las manos, incapaz de encontrarla. Fue raro. Es decir, yo sabía lo que él me había hecho. Jamie le había clavado una mirada insondable. Lo que había hecho, Claire nos lo contó a los dos. Cuando ella vio la cara que había puesto Jamie y se apresuró a continuar. Es decir, ella estaba convencida de que tú habías muerto, de lo contrario estoy seguro de que jamás, y os lo contó todo. La expresión de Jamie no cambió mucho, pero se había quedado pálido. Oh, mierda. Bueno, solo lo genera. Bueno, silencio. Jamás serán un buen pastor si no eres capaz de ser sincero. O se lo había dicho Buck y tenía razón. Roger inspiró hondo. Sí, reconoció, y sintió que se retorcía el estómago. Sin decir ni una palabra, Jamie se levantó
y se dio media vuelta, dio algunos pasos hacia los arbustos y se detuvo y vomitó. Oh Jesús, oh Dios, es que estaba pensándolo. Roger tuvo la sensación de que llevaba 1 hora aguantando la respiración y tomó una bocanada de aire y después otra. Había pensado mucho en lo que vendría después, en lo que tenía que decirle a Jamie, en explicarle y ocuparse de que él tenía que explicarle y dedicarse o a pedirle perdón. Tenía que hacerlo. Si él y Brie pensaban volver a vivir allí, pero no había pensado en que Jamie podría no saber que Roger y Brie, por el amor de Dios, conocían los adelantos de su Getmesí personal que había desde hacía años. Maldita, maldita, oh maldita sea. Roger aguardó allí sentado, los puños, escuchando cómo Jamie se esforzaba por respirar. Escupía y jadeaba, clavó los ojos en la mariquita escarlata con los puntos negros que había aterrizado en la rodilla. Se paseaba por la prenda gris, sondeando la tela con sus curiosas antenas. Al fin se oyó el crujido de las hojas y Jamie volvió y se sentó con la espalda apoyada en el arbolito. Roger abrió la boca y su suegro lo interrumpió haciendo un gesto con la mano. No, dijo. Tenía la camisa empapada por el sudor y la tela caía lánguida sobre la clavícula. Ya habían salido todos los insectos de las noches. Las nubes de mosquitos sobrevolaban sus respectivas cabezas y los grillos habían empezado a cantar. Un mosquito pasó zumbando junto a la oreja de Roger, pero él levantó la mano para ahuyentarlo. Jamie suspiró y miró fijamente a Roger. Adelante, le indicó, cuéntame el resto. Roger asintió y lo miró a los ojos. Yo ya había oído hablar de Randall y sabía cómo era, afirmó sin tapujos, y lo que ocurría, no solo a ti, sino también a tu hermana y a tu padre. Esta vez Jamie se santiguó muy despacio y susurró algo en gaélico que Roger no entendió, pero no le pidió que se lo repitiera. Entonces se lo explicó a Brooke. Lo sé de los latigazos, no lo sé. Jamie movió los dedos de la mano mutilada como si dispusiera a hacerse otra vez ese gesto para interrumpirlo. Lo de tu padre y lo de que le ocurrió entonces. Volvió a sentir el gélido espeso de una conversación, y si no hacía nada para detener a Randall, Brian Doug Fraser estaría muerto en menos de un año. Moriría de la apoplejía que sufría viendo comiendo como su hijo era azotado hasta la muerte, como él pensó. Pero el capitán Randall, Jamie se convertiría en un propósito, herido en cuerpo y alma, cargaba con la culpa de saber que la muerte de su padre pesaba sobre él, sabiendo que había dejado su hogar y sus arrendados en lo más manos de su afligida y desgraciada hermana. Y Jenny, esa joven encantadora, se quedaría completamente sola, sin tan
siquiera el contar con un progenitor y un hermano. Jamie no es minuto mientras Roger hablaba, pero él pudo sentir como las palabras se le clavaban en el cuerpo, como dardos. Jamie, Dios, ¿cómo podré enfrentarme a ella? Respondió profundamente. Ya casi hablaba sobre esa parte. Book quería matar a Randall en ese instante, sin dudar. Jamie resopló, dejando escapar una pequeña risa, aunque un tanto temblorosa. Entonces, no se duda de que era hijo de Dougal. Ninguna en absoluto, le aseguró Roger. Deberías haber visto a los dos juntos. Me habría encantado. Roger se frotó la cara con las manos y negó con su cabeza. Lo que quiero decir es que podríamos haberlo detenido. Me refiero a que podríamos haberlo matado. Íbamos armados. Ya no había que ir a verlo en otras ocasiones con tu padre. No me tenía miedo y podríamos haberlo deshecho con Book y haberlo matado. O podríamos haberlo seguido hasta sus aposentos y haberlo hecho allí. Habríamos tenido muchas posibilidades de éxito. Jamie se había estremecido solo una vez al escuchar la palabra padre, pero aguardaba a que no era una expresión en su rostro, pero no dejó que Book lo hiciera. Continuó hablando en esos ojos. Yo sabía lo que ocurriría todo y sin embargo dejé que pasara a tu familia, a ti. Jamie bajó la vista, pero no dijo nada. Roger nunca acostó el aire fresco procedente del arroyo y notó que la sonrisa fría de los árboles, la sombra fría de los árboles le recorrieron el rostro encendido. A poco tiempo Jamie se movió, asintió una vez, 2 veces, descendiéndose. Por hoy hemos terminado. Ha sido, la verdad, terrible. Ah, no, perdón. 18. Espera. Me faltaba. 17. 18, 19. Perdón, pero me habían movido las hojitas. Si lo hubiese matado, dijo en voz baja, y si lo hubiese seguido un proscripto, no habría estado cerca de Krasnodum y no habría resultado una curandera ese día cuando alzó una ceja. Roger admitió sin palabras. Brianna, murmuró Jamie. El nombre de su hija era el sonido de una brisa fresca en gaélico. Habría existido, y los niños o incluso tú, nosotros, quizás hubiésemos existido de otra forma, explicó Roger y tragó saliva. De otro modo, pero sí. Yo tenía miedo de que pudiera no ser así, pero no. Se calló lo que estuvo a punto de decir. Jamie ya no podía poner más excusas. Sí, bueno. Esta se levantó y dispensó una nube de mosquitos como si fuera una lluvia de polvo dorado a la luz del atardecer. No te preocupes, no dejaré que Jamie te mate. Vamos a la cena que se está acabando o acabará quemando. Roger se sintió como si alguien le quitara una alfombra debajo de los pies. No sabía qué esperar,
pero sin duda no esperaba aquella aparente y relajante recepción. Tú no, empezó a decir muy bien, no. Jamie le tendió el brazo y cuando Roger la aceptó, lo levantó y quedaron cara a cara. Los árboles empezaban a agitarse a su alrededor, mecidos por una forma gris del atardecer. Tuve mucho tiempo para pensar, ¿sabes? Le explicó Jamie con un tono afable y ladeando la cabeza hacia el arroyo. Cuando viví como un forajido después de Culloden, todo el día al raso, escuchando las voces que oía en el viento y encima la vista atrás y pensaba en las cosas que había hecho y en las que no había hecho y que me preguntaba, ¿y si hubiera hecho las cosas de otra forma? Si no hubiera pretendido defender a Carlos Estuardo, las cosas habrían sido distintas, por lo menos para nosotros, aunque nadie había cambiado para la Highland. Quizá Claire podría haberse quedado conmigo si no hubiera ido a luchar contra Jack Randall al Bois de Boulogne. Ahora tendría 2 hijas. Negó con la cabeza. La sombra se le atenuaban las arrugas del rostro y le rodeaban los ojos. Ningún hombre es dueño de su vida, afirmó. Una parte siempre está en manos de otras personas. Lo único que puedo esperar es que la mayor parte esté en manos de Dios. Le pasó la mano por el hombro e hizo un gesto con la cabeza en dirección al camino. Deberíamos irnos. Roger fue tras él más tranquilo, pero incapaz de mirar la camisa sucia y áspera que cubría la espalda de Jamie, sin seguir viendo las cicatrices que había debajo. Sin embargo, andando volvía a verse hacia Roger al final del camino. Creo que no deberías decirle a Jenny lo que acabas de contarme. Como mínimo, no de entrada. Deja primero que se acostumbre a ti.